Vamos a iniciar, pues la idea es hacer una breve presentación del libro, del contenido. Luego, pues al mismo tiempo que yo voy presentando, pensamos en una conversación más que como en algo muy formal. Y tanto Margarita como Diana pues van a hacer algunas preguntas en la medida en que pues, yo vaya avanzando. Y si pues alcanza el tiempo, porque es corto, entonces pues el público también, si tiene algunas preguntas, pues está invitado, digamos, a participar. Entonces, bueno, este libro que tiene un título largo, muchas veces los títulos de los libros académicos son largos, se llama Horizontes Culturales de la Historia del Arte, aportes para una acción compartida en Colombia, al igual que Margonia, a veces se me olvida el título. Tengo baches, entonces la idea era primero contarles, bueno, de qué trata el libro. Este libro, pues, son varios artículos de diversas investigaciones que están relacionados con la práctica de la historia del arte. Entonces, cuando hablo de práctica de la historia del arte, me refiero concretamente a lo que hacemos los historiadores del arte en Colombia, ya que pues la disciplina no tiene una trayectoria digamos larga, sino por el contrario es una trayectoria muy joven en términos de formación académica, no tanto en términos digamos de tradición investigativa o de lo que hicieron, porque no puedo desconocer absolutamente lo que han hecho los artistas a través de la historia del arte, o los mismos los que han construido la historia del arte en Colombia desde principios, digamos, del siglo XX, pero sí en términos del programa académico que no existe sino de 2013, el de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el de la Universidad de los Andes. Entonces, como les decía, estos temas están relacionados con esa idea de cómo hemos hecho y para quién hemos realizado historia del arte. Entonces partimos como de pensar primero en la escritura. Karen Cordero abre el libro pensando en esa enunciación de cómo un historiador del arte puede hablar en primera persona, puede pensarse también desde sus subjetividades, desde las experiencias también como profesional, como académico, como profesor, como curador, pero también como madre, como mujer, obviamente, y incluso pues ella habla de cómo la escritura implica antes que nada el cuerpo, ¿no? Entonces digamos que ese es como un texto que abre este libro y pasa luego a establecer, digamos, relaciones entre el artista y la obra. Hay otros artículos, entre ellos el de María Margarita Malagón, quien está aquí con nosotros, quien es también mi directora de tesis de doctorado, y terminamos con aproximaciones que están más relacionadas con las nociones de patrimonio. Paula Matiz, que nos acompaña también hoy, que hizo parte del grupo, pues va a hablar concretamente o podrá de pronto presentar brevemente su texto, la museología, y las relaciones también con los estudios culturales. Bueno, luego de esto, no sé si ustedes quieran intervenir o decir algo o pasar al siguiente punto. Sí, me gustaría, digamos, como ya digo, hecho una presentación de la división del libro, pero yo quisiera subrayar la curaduría de contenidos que hiciste, que es fabulosa. Y realmente en esa curaduría de contenidos justamente hay una presencia muy importante y muy interesante de nuevas formas de contar la historia del arte, de nuevas narrativas. A mí me llamó mucho la atención y quisiera hacerte esa pregunta, Diego: ¿por qué abrir un libro de historia del arte que siempre ha sido, o ya lo está dejando de ser gracias a trabajos como los que nos presentas hoy, tan canónica y tan tradicional? ¿Por qué abrir el libro justamente con invisibilidades? Es decir, con prácticas y con sujetos, con agentes que han sido invisibles dentro de los procesos estéticos, sociales, políticos de la historia del país, ¿no? Bueno, ¿Cómo pues, hiciste esa selección? pues gracias por tu pregunta, y
El libro tiene 4 partes y en efecto abrimos, digamos que antes de pronto es importante contar cómo surge, ¿no? Entonces el libro hizo parte de reflexiones que hicimos, de conversaciones que planteamos cuando se inauguró la carrera de Historia del Arte, y entonces yo organicé el primer coloquio, que se repite cada 2 años, ya vamos en el tercero, el próximo año será el 4.º coloquio de Historia del Arte, y en esa digamos como en esa reunión que planteamos, pues nos hicimos la pregunta del por qué y para quién la historia del arte, y en efecto pues tiene que ver con, digamos, con lo que me ha implicado a mí también en términos de lo que he venido haciendo. Entonces yo no podría hablar de la historia del arte en general, ni tampoco de las historias del arte europeo, ni de la historia del arte norteamericano, pero sí la de Colombia. En efecto, la de Colombia ha sido una historia del arte extremadamente conservadora, ¿no? Como muy canónica, muy patriarcal también, es decir, es básicamente la única mujer que escribió, pues por lo menos hasta bien entrados los años 80 fue Marta Traba, pero incluso ella nunca propuso una postura de género, ni tampoco como mujer, aunque era mujer obviamente, pero digamos que sí estaba como muy mediada por todo lo que estaba sucediendo en el país y por toda la, digamos, la cultura y los efectos, digamos, de una sociedad extremadamente conservadora, que incluso pues no había logrado realizar una tradición en términos de la historia del arte. Fueron los poetas los que comenzaron en Colombia, fueron los artistas, pero no las personas que estaban formadas como historiadores del arte. Por ejemplo, Andrés de Santa María, a finales del siglo XIX, que se conoce como el impresionista colombiano, que yo diría que fue más francés que colombiano porque solo vivió 2 años de su vida en Colombia nomás. Él cuando regresó con un proyecto y era precisamente enseñar historia del arte en la Escuela de Bellas Artes, y eso fue imposible, fue un proyecto, digamos, abortado, que no se logró. Entonces ya pensando en eso, yo empecé como a mirar que dentro de esa tradición había proyectos que no se dejaban ver, ¿no? Muchos proyectos que volvían, era más a esa idea de una historia del arte decimonónica, que hablaba de los estilos, que hablaba de narrativas muy lineales, que planteaba problemas relacionados con biografías, pero que no salía, digamos, de esos esquemas de una historia muy universalizante, ¿no? y planteada en términos muy lineales, en términos de narrativa. Entonces, pues pensamos en darle ese inicio, de pensar en invisibilidades y pensando en Karen, que había sido, pues, que ha tenido una gran trayectoria en toda la área de estudios de género feminista, sobre todo, digamos que su gran ícono y digamos como su gran mentora y el que ella ha seguido en términos teóricos es Griselda Pollock, que se ha digamos como consolidado como la gran historiadora del arte que ha planteado una postura política muy fuerte en términos de cambiar ese tipo de narrativas desde a finales de los años 70. Y luego pensar en María Clara Cortés, cuando ella quiso como participar también en esta idea en el taller 4 Rojo. El texto de ella se llama Entre la ficción exagerada y la documentación fidedigna, y María Clara pues habla de lo que fue en los años 70 el taller rojo, dentro de una tradición, digamos, conservadora. Nuevamente, políticamente estaban sucediendo cosas muy fuertes en los años 70, y ella pues plantea el taller rojo como una alternativa de mirar desde el arte esas posturas políticas más desde un enfoque marxista, ¿no? Estas ideas de ellos eran más las ideas de la izquierda y cómo hay una resistencia, y entonces ella habla de esas relaciones de recepción también, de qué pasa, ¿no? con lo que están proponiendo ellos, cómo lo reciben, cómo hay una ficción exagerada, pero por otro lado también cuál es la documentación fidedigna de todo lo que se ha construido alrededor, digamos, de las narrativas sobre ellos, ¿no? Entonces ahí se empiezan a ver, también se empiezan a visibilizar elementos que estaban escondidos, ¿no? Y que no se dejaban ver propiamente, y que no se habían como trabajado en términos de ellos.
Y luego pues viene lo de las representaciones de lo femenino en Colombia entre el bello sexo y la mujer moderna, 1930-1940, que es Claudia Angélica Reyes, quien escribe este texto, quien hace una investigación sobre la noción de mujer en los años 30 y 40, pero cómo está representado en los carteles, ¿no? Entonces es muy bonito ese trabajo de ella de hacer como ese seguimiento y demostrar qué es lo que está pasando en la configuración de una idea de mujer en esa Colombia de ese momento. Y luego Isabel Cristina Ramírez, ella ya pues lo que hace con miradas de cerca y miradas de conjunto, la importancia de los procesos locales de Cartagena y Barranquilla en la historiografía del arte moderno en Colombia, pues Isabel Cristina hace una investigación fantástica sobre qué es lo que pasa con esa relación de la periferia, ¿no? De lo local, la periferia y la centralización, digamos, del arte, de cómo se centralizaron los discursos del arte en Bogotá durante prácticamente pues, las décadas que ella estudia, que son como los 40 hasta 60 exactamente, y entonces muestra esos procesos locales de Cartagena, Barranquilla, del Caribe colombiano, que son absolutamente invisibles para la historiografía del arte. Es decir, que incluso las mujeres como Cecilia Porras o otras que hicieron parte como de este trabajo, si no estoy mal, no, aquí no sé si es Cecilia Porras, sí, Cecilia Porras, la que es de Barranquilla casualmente, y que no aparecen en ningún lado por las historiografías, digamos, tradicionales del arte. Y cierra Alejandro, que también debe estar acá, Alejandro, que es el director del departamento en este momento, y bueno, el aporte de Alejandro es mucho más estética, creo que él podría como explicarlo más, ese concepto de sensibilidad en las lecciones de psicología de Manuel Ancísar, y pues bueno, si entiendo bien, tú lo dirás, ese concepto de sensibilidad tiene que ver con toda una idea de construcción, ¿no? de nación, sobre todo con el periodo de la independencia. Entonces de pronto Alejandro puede ampliar mucho más sobre el tema. Te mandamos la pelota. Sí, te toca. Te puedes sentar aquí. Gracias, aquí me tiraron la pelota, entonces, bueno, sí, ese capítulo es fue como un preliminar de la investigación más grande en la tesis de doctorado mía, en la que investigaba como el origen de unos marcos conceptuales que se utilizaron en Colombia para desarrollar el proyecto de nación después de la independencia, en los años posteriores, digamos a mitad del siglo XIX, 1850 hacia adelante. Entonces, lo que uno presupone, y hablando de invisibilidades, lo que digamos a veces se dice, pues es que en Colombia no había una conciencia sobre la historia del arte o sobre la filosofía estética, sino hasta el siglo XX. Y lo que uno podría encontrar en un autor como Manuel Ancísar es justamente una reflexión sobre una conciencia de que existía una cosa que se llamaba historia del arte y una conciencia sobre la importancia de las reflexiones sobre la estética y sobre el arte como un instrumento fundamental para desarrollar un proyecto de nación en el país. Y es precisamente la generación a la que perteneció Manuel Ancísar, una generación, digamos, que nace por allá hacia 1820 más o menos, son como los niños chiquitos de la independencia. Esa generación digamos que es niña cuando está consolidando los procesos de independencia, son los que después van a generar un proyecto de nación, digamos, republicana, de una orientación un poquito más liberal, y son los primeros que entienden que el arte y la literatura son piezas fundamentales para construir un proyecto de nación. Sin esas piezas, como que no vamos a tener nunca conciencia de nación ni desarrollo de nación. Y el concepto de sensibilidad tenía que ver con eso, era el aporte que no era original de Ancísar, sino pues de otros discursos que él estaba importando de Francia y a su vez los franceses de Alemania. Eso es una cadena ahí de transiciones, de transacciones culturales, de transferencias culturales muy interesante. Y pues creo que no se había visto eso, y digamos también era un ejercicio de mirar que la estética por un lado y la historia del arte por el otro
pues no se pueden como separar de esa manera, sino que los marcos conceptuales que utilizamos para entender el arte son muchas veces también marcos conceptuales fundamentales para concebir de una manera particular la historia del arte. Entonces también era como hacer un poquito de arqueología de esas herramientas conceptuales de la estética que también impactan la historia del arte. Aquí ya me extendí mucho. Bueno, gracias Alejandro, y quiero felicitarte Diego también porque pienso que, o sea, estoy de acuerdo con Diana obviamente en la curaduría de los textos, pero además, como tú mismo dijiste, la organización de ese coloquio que fue el abrir el espacio para cuestionarse y para repensar la historia del arte. O sea, tú has estado desde el principio pensando en términos pedagógicos, pero también en tu misma práctica como historiador. Y pienso que eso también es importante recalcar, o sea, por un lado organizaste el coloquio, pero luego creaste el libro, digamos, en el sentido de la compilación, y además tú tienes un capítulo en el libro que está ligado a tu tesis, y tú como historiador estás también escribiendo un nuevo tipo de historia del arte. Y yo pienso que eso tiene un valor enorme, y lo que estábamos hablando hace poco, estás entrando en aguas que no sean realmente investigado, al menos en Colombia, y yo creo que en muchas partes. O sea, yo pienso que es realmente novedosa la forma en que tú estás planteando la forma de escribir a partir de esa subjetividad de la que tú estabas hablando. Entonces, en parte para aclarar este concepto de la subjetividad y cómo se involucra en la escritura de la historia del arte, pero también para compartir con nosotros tu propio proyecto, porque no nos hablas tanto de tu artículo como de tu tesis misma. Bueno, gracias Margarita. Pues bueno, ojalá lo pueda hacer. Entonces, lo que vendría después de esa primera parte, después de invisibilidad en la historia del arte, vendría la segunda parte del libro, que se llama El artista y la obra, lo llamamos de esta manera. Y en efecto, pues yo abro ese capítulo planteando el título Subjetividad, Identidad y Género en la obra de Lorenzo Jaramillo. En realidad no solo Lorenzo Jaramillo el protagonista de la tesis, porque son tres artistas, y cuando hablo del concepto de subjetividad es el concepto que tiene que ver con el título también de la tesis, ¿no? Entonces estoy hablando concretamente de cómo las experiencias de estos artistas, no solamente las experiencias de la creación, del quehacer, digamos, artístico, sino las experiencias que tienen que ver con la vida de ellos, y mi propia vida también, porque tiene que ver con eso, con mi propia vida, se vuelven producción, digamos, artística. Entonces, cómo la producción subjetiva se vuelve producción artística. En este caso, pues hay cuatro conceptos que atraviesan la tesis, y son el cuerpo, la sexualidad, la enfermedad y el afecto, unos temas pues bien complejos, pero que incluyen toda la dinámica también de una identidad, ¿no? De qué significa, digamos que más que revisar una noción de género, sería también la posibilidad de hablar de la identidad en términos de ser, de cómo logro ser durante 3 décadas, que fueron las que yo escogí, digamos, para evidenciar ese mapa o esa construcción, más bien narrativa, que comienza con Lorenzo en 1980, y cómo, por ejemplo, la enfermedad del SIDA lo atraviesa él, pero también atraviesa a los otros artistas en términos de una postura que tiene que ver más con, en el caso de Fernando, por ejemplo, con una denuncia política de cómo se asume la enfermedad en el país, ¿no? De cómo somos indiferentes ante ciertas situaciones y cómo estamos ausentes también en términos de lo que tiene que ver con posturas como la homosexualidad, la historia de las mujeres, la historia de la diferencia, y en particular, pues cuando abordé este trabajo de Lorenzo Jaramillo, pues había avanzado hasta ese momento, y pues estaba hablando también de una serie de trabajos que él realizó, que son los yacentes. Esos dibujos fueron, digamos, los dibujos que a mí más me marcaron cuando inicié todo el trabajo en la investigación de Lorenzo. Los descubrí en una exposición que hubo, en una exposición como muy precaria en el Fondo de Cultura Económico que había realizado Rosario en 2013 aproximadamente,
y en donde, bueno, tú también trabajas el tema, pues lo trabajas más a fondo, el tema de los indicios, el tema de los rastros. Entonces, lo que yo veía ahí era realmente los indicios de que algo estaba pasando, o por lo menos yo veía esa enfermedad latente en el trabajo de él, y en efecto, pues están hechos entre 1980 y 1990, Lorenzo muere en 1992, y esa etapa en la que él construye, en la que él asume, yo diría, su propia identidad, y asume también su propia, o se responsabiliza, digamos, de la enfermedad que lo está matando, ¿no? Pero en ese momento es muy difícil nombrarlo, es muy difícil decir quién se es, en un momento en el que el país estaba pues volcado hacia la violencia, en el que salíamos de los periodos de Turbay, ¿no? De toda una dinámica que atacaba directamente las subjetividades o las diferencias, digamos, en términos de subjetividades, y que Lorenzo paradójicamente vuelve a la pintura, que se suponía ya estaba superada también en Colombia, que bueno, llevamos digamos, es un proceso más lento, ¿no? Mientras en Europa y en Estados Unidos ya llevaban 20 años, nosotros apenas estábamos comenzando a pensar el arte conceptual, y Lorenzo retornó, digamos, a la pintura, volvió a la pintura y volvió a la idea del sujeto, que no era, digamos, que el neoexpresionismo en el mundo sí lo había hecho, ¿no? Habían focos en Alemania donde surge, y luego en Estados Unidos, y bueno, entonces él retoma todo esto, y allí entonces pues lo que yo hago es que pretendo es mirar cómo se asume también esa mirada, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me enfrento, por ejemplo, pensando en lo que tú dices de pedagogía, con estudiantes a los que se les pregunta o se ponen, se ponen, digamos, se confrontan ante una imagen como estas, y entonces surgen todas estas ideas de lectura también que entran dentro de un marco muy cerrado de la historia del arte, que es, bueno, esto lo miro de esta manera, pero soy incapaz de ver un poquito más allá, porque en realidad creo que ese es uno de los problemas que tiene también la historia del arte, ¿no? Hay mucha preocupación por el discurso, hay mucha preocupación por armar ciertas dinámicas o ciertas problemáticas alrededor de una obra, pero nunca miramos la obra y no entramos realmente en ella. Entonces era también como pensar cómo me conecto y cómo la propia subjetividad del que está mirando, el que está estudiando la obra, puede hablar y puede decir algo, ¿no? Sí, entonces no sé si... Sí. Bueno, yo le sumaría una palabra al título de Horizontes, y sería también transiciones, ¿no? Porque un poco tú ahora cerrabas tu respuesta con la presencia de los estudiantes, y también con la necesidad de replantear no solamente la historia del arte, sino que muchas otras disciplinas en las que pues nosotros estamos inmersos. A mí me parece que el libro tiene dentro de la estructura un proceso justamente de transición. Empezamos con esas voces que no se oyen, luego la voz empieza a oír desde la subjetividad con la obra del artista, e incluso el artista reconfigurando espacios tan tradicionales como el Museo de Arte Moderno, o pues, como tal museos, ¿no? Y finalmente en la tercera parte, como la historia del arte también desde el patrimonio y desde la museología también empieza a darle un lugar a esa voz y a ese sujeto, ¿no? Digamos que sería interesante ver cómo en esos espacios tan regularmente tradicionales como la idea de patrimonio, ¿no? Aquí en el libro esa idea tan tradicional y tan decimonónica del patrimonio como algo que debe ser resguardado, protegido, escondido para unos pocos, ¿no? Alejado del ego, solo para la élite, empieza también a romperse justamente porque viene detrás la necesidad de hablar del sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprovechemos que está Paula Matiz aquí, con intersecciones con la historia del arte, curaduría, diseño y patrimonio, porque justamente tiene que ver con esos entrecruces de los escenarios tradicionales, de la idea del resguardar, de la idea del archivo con el sujeto, ¿no? Que viene detrás con Invisibles y viene con el artista y su obra. Entonces no sé si Paula quiere acompañarnos y hablarnos de su capítulo. Tenis. Bueno, gracias. Un poco lo que planteo ahí en el artículo, pues hablo un poco más como de mi desarrollo profesional.
y lo titulo justamente Intersecciones porque pues yo no soy historiadora del arte, pero que termino haciendo historia del arte, esa es la realidad. Y realmente lo que hago es mirar cómo las metodologías o las herramientas de la historia del arte de alguna manera pueden revertirse en otras disciplinas y cómo desde mis propias disciplinas, o de mi propia disciplina que es la restauración y la conservación, de alguna manera aportamos a una construcción dentro de la historia del arte. Entonces, de alguna manera es como un juego en doble vía. Primero miro, por ejemplo, como unas herramientas tradicionales de historia del arte, como una descripción, la construcción de autor, la construcción de biografía, la mirada sobre el objeto, que es muy formal también, muy formalista, de alguna manera me ayudan metodológicamente a poder abordar materiales que no son para nada la historia del arte, y concretamente trabajo allí patrimonio médico, patrimonio científico de ciencias de la salud, utilizando y acomodando de alguna manera esas herramientas para poder construir a partir de objetos que no tienen que ver con el discurso formal o estético o netamente, digamos, desde la imagen o desde el arte. De hecho, me salgo completamente del hecho de la imagen y me salgo completamente de un objeto artístico, es netamente un objeto científico. Y al mismo tiempo, digamos como que la segunda parte lo que planteo es cómo investigar ese tipo de objetos o utilizar ese tipo de objetos pueden ayudar a correlacionarse con la historia del arte. Entonces me voy en el sentido opuesto y justamente trabajo un poco como el desarrollo de la cerveza y de la fábrica Bavaria y la introducción de la cerveza en contra un poco de la chicha en Colombia, me lleva un poco a la imagen publicitaria, me lleva un poco al patrimonio arquitectónico y como todo esto lo utilizo en la construcción de una curaduría de la obra de Ricardo Moros Urbina que, y retomo allí, ha sido escrito y me tomo a la historiografía tradicional del arte en Colombia, ha sido visto netamente como un grabador en el papel periódico ilustrado, y en la exposición realmente lo que trato de hacer, o tratamos de hacer porque fue co-curada, es mostrar justamente otro tipo de desarrollos de un artista, como uno ya puede leer una imagen desde otro punto de vista. Un poco eso. Creo que también el patrimonio pues se relee de alguna manera, ¿no? Se reescribe, y creo que el ejercicio sobre la historia del arte a la larga va a revertir o empieza a revertirse también en el término del mundo material, pues de la cultura material. Bueno, entonces luego vendría pensando en lo que tú planteaste, Diani, en la cuarta parte, ya pues una reflexión que va de la mano como con las nociones también que trabaja la historia del arte, ¿no? Que son el espacio, el tiempo y la memoria. No hay ninguno, los que está acá, pues Daniel García es parte pues, de nuestro equipo, está Carlos Rojas también, que pues, no es de los profesores, y estaría Marie Lozongi, que acá digamos que quizás pensando no en hablar concretamente en los textos de ellos, sino en lo que hicimos, a pensar también en esa mirada transversal, cómo la disciplina de la historia del arte, pues desde el siglo XVIII, no porque no existiera, porque existe pues desde los griegos, digamos que Plinio ya estaba reflexionando sobre los problemas artísticos, pero sí como disciplina, digamos, académica, a partir del siglo XVIII con Wilkeman, pues es extremadamente endogámica, ¿no? Y no sale, digamos, de un nicho que también es un nicho muy elitista, que plantea que el arte solo es para algunos conocedores exclusivos, unos conocedores que saben de arte, y pues ya luego realmente muy bien entrado el siglo XX es que, bueno, la misma historia, la disciplina de la historia cultural es la que abre
esos caminos, y la historia del arte se ve como en la necesidad de empezar a repensarse, ¿no? En los años 70 realmente Linda Nochlin son las mujeres las que empiezan a hacer ese trabajo, ¿no? Con el texto Linda Nochlin de por qué no han existido grandes mujeres artistas, ¿no? En la historia del arte, y bueno, Rosalind Krauss arma su revista, y pues hace rancho aparte y empiezan a repensar y decir no más como no podemos seguir pensando en la biografía solamente Picasso y démosle con Picasso, sino pues salgamos de ese nicho. Bueno, Svetlana Alpers también hace su aporte, y luego bueno, Griselda Pollock, que abre todo ese camino. Entonces, pensando en esa idea más transversal de pensar de que empiezan a mirar también otras disciplinas, empiezan a alimentar, incluso pues yo en la misma tesis pues estuve revisando muchos aportes antropológicos, digamos los que la antropología con la etnografía es la que da esa primera voz, ¿no? El antropólogo se implica en el estudio. Entonces Ruth Bihar pues, tiene un texto que se llama El observador vulnerable, ¿no? Que me dio también como esa posibilidad de que había un observador, yo podía implicarme con el objeto de estudio. Entonces decidí invitamos a Marie Losonji, que es una antropóloga que tiene un recorrido muy amplio en todo el estudio, digamos, de las culturas afroamericanas e indígenas, sobre todo de la parte del Chocó, y entonces ella quiso mirar cómo la patrimonialización, que es un término bastante amplio del que habla Jesús Pedro Lorente ya como historiador del arte y como museólogo, es un fracaso, ¿no? En el contexto multicultural, en los regímenes de historicidad, en la autorrepresentación. Entonces ella habla ahí del caso en Vera, Caquío. Entonces es muy interesante ver también que tenemos esa posibilidad de cómo alimenta el texto, no solamente Anne-Marie, sino pues todas las personas que no hacen parte. Bueno, Alejandro mismo, que viene más de la literatura, que viene de la filosofía, ¿no? O la misma Gabriela, bueno, Gabriela Gil sí viene de allí, pero pues está, bueno, Paula, que es restauradora, y así sucesivamente. Bueno, Daniel en efecto, que viene de la literatura. Entonces pues ese aporte me parece clave en toda esa noción de cómo ellos piensan también el espacio, el tiempo y la memoria, ¿no? Entonces bueno, eso era como, esa es la cuarta parte. Y hay una última parte que es el apéndice, que fue interesante. Bueno, hoy acabo de ver a Daniel Blanco, fue el director de publicaciones en el momento en el que se hizo el libro. Él vivió este parto, que duró 4 años, y conoce todos los procesos, y Daniel también tuvo aporte, digamos, en toda la parte como de su mirada crítica, de configuración también de los capítulos. Y entonces pues él sugirió, era un texto de Mariana Dicker. Mariana no está, pero Mariana es artista, hace parte del programa de artes plásticos, y Mariana no está formada en historia del arte, pero ha sido una defensora y digamos, una amante de las imágenes y de las imágenes de la historia del arte. Ella misma enseñó historia del arte mucho tiempo, estuvo con nosotros en el departamento y luego pues ya pasó a artes plásticas. Y Mariana entonces pues tenía ese texto que se llamaba Presas de Diana, mito, imagen y creación, que hablaba más de su proyecto, que era un texto muy cortico, paradójicamente no tenía entonces ahí es donde uno tiene, bueno, Daniel también como que nos enseñó esto de mirar el equilibrio de las partes. Entonces decíamos, este texto era el único texto que era un texto donde Mariana se le escribió una hoja o 2 hojas, pero donde contaba su proyecto y donde tenía unas imágenes que se volvieron un drama, porque pues todo el asunto de imágenes también lo vivimos. Fue Daniela Uribe nos ayudó con esto. Daniela tampoco pudo venir, pero pues fue como la que hizo toda la edición o el trabajo, y eso fue la locura, pero lo logramos. Y las de Mariana desafortunadamente pues no tenían derechos de autor, porque eran imágenes tomadas de su imaginario y de su museo, digamos que ella tiene su museo imaginario en la cabeza. Y ella ahí entonces pues fue cuando Daniel sugirió pongamos un apéndice donde ponemos el texto de Mariana, y donde ella cuenta pues básicamente su proyecto artístico y cómo utiliza las imágenes de la historia del arte en su proyecto artístico. Entonces ahí también está
otra posibilidad de ver que muchas veces la historia del arte, pues esta era una gran oportunidad para que un artista dialogara con la historia del arte, cosa que siempre es difícil, porque hay como muchas rivalidades, cómo asumen los artistas la misma historia del arte, cómo la quieren contar ellos también, y cómo muchas veces pues los historiadores del arte se cierran a esa posibilidad de diálogo o viceversa. Aquí pues se estableció ese diálogo y en efecto Mariana cierra el libro. Pues yo creo que deberíamos pasar a preguntas del público. Simplemente quiero... Bueno, Margarita, tú no hablaste de tu texto. De pronto sería bueno que nos contaras. Bueno, hago un pequeño resumen del texto, pero antes de pasar a mi texto quería señalar algo que también, ahora que tú estás presentando el libro y obviamente después de verlo con más calma, a mí me parece bien interesante, no sé, para las personas que no están tan relacionadas con el campo de la historia del arte, pero que han visto historia del arte en el colegio, que han visto o que van a museos, y esa historia canónica de la que hablaba Diego, que está además en muchos casos basada en movimientos, y uno aprende el movimiento y el impresionismo y el postexpresionismo y bueno, todas estas diferentes categorías. A mí me parece que el libro, una de las cosas que más aporta también desde un punto de vista muy refrescante y desde esa crítica a lo canónico que tú mencionabas, es el mostrarnos cómo es de pertinente la historia del arte porque está hablando de la vida nuestra, o sea, es todos los temas que tú has mencionado desde diferentes puntos de vista, incluyendo patrimonio, por ejemplo. Si estamos pensando que el patrimonio es una construcción permanente de una sociedad, en este mismo momento nos estamos preguntando qué hacemos con el monumento de las armas a las FARC, por ejemplo, y que se va a convertir en patrimonio. O sea, son cosas que son simbólicas, pero que hacen parte de nuestra identidad como sociedad. Y todos los temas que hemos mencionado hoy, pienso que de una u otra forma nos hacen ver que la historia del arte no es ese campo que está ya metido en un museo, estoy obviamente simplificando terriblemente, pero que realmente está directamente relacionado con nuestras vidas a nivel de género, a nivel de todos los temas que podemos pensar, de política. Y bueno, pasando ahora ya específicamente a mi artículo, cuando Diego me invitó a participar en el libro y en el coloquio, yo estaba, era la curadora de la exposición de Juan Antonio Roda que realizamos en el Museo Nacional, que era una retrospectiva, y entonces pues fue una ocasión muy linda para mí para poder reflexionar, porque Diego me dio mucha libertad. Yo le dije, pues mira, realmente yo quisiera concentrarme en un análisis de la obra de Roda porque es lo que estoy trabajando en este momento, y Roda para mí fue muy desafiante como artista porque, como ustedes saben, es un artista que, aunque tiene una carga figurativa muy fuerte y además que era un gran dibujante, gran parte de su obra tiende a ser bastante abstracta. Entonces ese meterme con la obra ya más a fondo y un poco con ese desafío que nos hemos propuesto de ir a la obra como tal y hacer que la teoría sea un instrumento, sea una herramienta, pero no sea el punto central. Entonces me permitió ver en ese análisis de la obra que curiosamente, aunque la mayoría de las obras y la mayoría de las series que Roda realizó eran fundamentalmente abstractas, les daba títulos, y los títulos eran muy significativos. Pero me llamó la atención igualmente que hubo dos series, una un poco en torno al principio de su carrera y otra en torno al final, que no tenían título. Las series no tenían título, las llamó series sin título. Entonces eso me produjo una curiosidad muy grande, porque dije, bueno, porque explica que un artista que claramente le ha dado, además él tenía era un gran lector, entonces obviamente la literatura jugaba para él un papel muy importante en todos los títulos. Entonces, ¿cómo así no le pone títulos a dos series? Y examinándolas me di cuenta que realmente eran puntos de giro en su carrera, en que él se estaba replanteando cosas con respecto a lo que venía haciendo y lo que empieza a hacer después. Y eso fue muy interesante porque pude darme cuenta realmente de esa búsqueda, de esa exploración, de ese autocuestionarse del artista, y pues eso fue sobre lo que escribí. Entonces fue una oportunidad que me diste para poder profundizar en ese tipo de obras. Gracias. Pero entonces no sé si... Bueno, entonces no sé si... Tenemos 5 minutos. Podemos abrir espacio para preguntas o comentarios o nada. ¿No? Bueno, ¿seguros? Última palabra. Última palabra. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, muy cerquita. Pues no
José. Bueno, hay una cosa interesante con respecto al libro que fue, bueno, y que tiene que ver con cómo se califica y se hace ciencia y se edita ciencia, que era cómo, en términos de investigación, esto sí se podía justificar y sí se podía meter dentro de ese sistema de pares evaluadores. Eso también tuvo que ver con la decisión del apéndice. Y creo que lo que están rescatando ahorita es supremamente importante, porque sí se veía al final en las partes, y como las dividimos al final y como también ustedes lo ajustaron, se ve una explicación casi que metodológica, y al final pues si no científica en términos pues de ciencias duras, pero sí con una metodología donde habían hipótesis, y creo que están señalando eso. Es decir, cuando están planteando el tema de ir a la obra, ni siquiera es solamente por ir a la obra, digamos, porque sea el objeto de estudio, sino que de allí sacan, como lo acabas de explicar muy bien, unos aspectos que se pueden fundamentar para crear realmente la teoría, digamos, o el análisis, y yo creo que eso es importante. Yo les haría la pregunta también, porque sé que ahí están, es de dónde hay más casos en los que, en efecto, más allá de analizar la biografía del artista, o incluso la obra solamente, hubo esos esfuerzos de análisis para justificarlo también como una metodología y llamarlo ciencia en estos términos, digamos, que en los que se puede evaluar y se puede decir esto igual es producción de conocimiento. Pero lo preguntas en relación al libro. Al libro y a lo que, digamos, a lo que ustedes, al trabajo justamente que hicieron desde que se empezó a concebir el proyecto hasta que finalizó, porque digamos que al principio fue un esfuerzo muy propio en sus disciplinas, pero juntarlo en un libro fue lo realmente complicado en términos editoriales, alrededor de lo que significa el sistema de ciencia y tecnología, y justificar de todas maneras que esto es producción de conocimiento. Entonces, ¿en dónde más, además de esas dos pistas que ya o algunas pistas que han dado sobre cuál es el centro del método y cómo esto es producción de conocimiento, en dónde otras partes lo vieron en el libro, en esas transiciones o en esos textos? Estaba difícil. Eso fue corchado. Pues yo no pretendo responder esa pregunta tan complicada, pero yo sí pienso que vale la pena resaltar lo que tú estás diciendo. Cuando yo leí todos los artículos del libro, una de las cosas que me llamó la atención, y eso lo mencionamos cuando hablamos del libro en el Fondo de Cultura Económica, es el rigor de las personas que escribimos en el libro. O sea, me incluyo porque estoy ahí, pero quiero decir, todos los autores, a mí me parece, realmente comparten ese pensamiento estructurado, ese rigor, lo cual no quiere decir que sean textos ni académicos ni aburridos, sino al contrario, muy vitales por lo que estábamos hablando. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que pueden ser evaluados objetivamente como cualquier otro producto de conocimiento, o sea, un conocimiento fundado, digamos, en ese tipo de estructuración. Otro elemento que yo pienso que también se podría agregar a lo que tú dices, y que ya estábamos mencionando acá, es la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. De hecho, la historia del arte, como todos sabemos, es una disciplina por principio interdisciplinaria, porque estamos partiendo de un objeto artístico que está creado por un ser humano que vive en una sociedad, en unas condiciones políticas, económicas, sociales, todas las cuales estudiamos como historiadores del arte de una u otra forma. Pero además, el libro, a mí me parece, y por lo que planteaba Diego, abrió esa interdisciplinariedad aún más lejos a otras, pues a la antropología, a la sociología, a muchas otras disciplinas, y también en cuanto a los objetos mismos de lo que estábamos hablando. El objeto mismo de estudio ya no es solamente la obra de arte tradicional, sino, por ejemplo, como lo decía Paula, hay muchas otras objetos, cultura visual, que se presta para un análisis riguroso desde la perspectiva de la historia del arte, o al revés también desde otras disciplinas, como la historia del arte puede integrar una metodología. Entonces yo pienso que en ese sentido también el libro contribuye. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Margarita en relación con la pregunta que hace Daniel, y es que justamente libros de este talante también son llamados a cambiar la mirada tanto del editor o del proceso editorial, como del proceso de evaluación, ¿no? Justamente hablábamos también en otro escenario con Marina Garone de la necesidad de empezar a transformar la mirada de los evaluadores y de los procesos editoriales frente a libros que están también transgrediendo esa estructura normativa
rígida, y que pues si usted no cita no sé cuántas cosas y cuántas referencias, y bueno, pues uno sabe que hacer una referencia es relativamente fácil, ¿no? Pero ya yo admiro mucho el libro y eso lo quiero subrayar, porque pues vinimos a presentarlo y también a invitarlos a que lo compren, ¿verdad? Es justamente esa sensación del lector, voy a hablar como lectora, además como lectora que no es historiadora del arte y que no sabe absolutamente nada de historia del arte. Yo lo que sé, lo poco que sé lo he aprendido con Diego en el café y con mi hermana. Pero básicamente leer el libro es por eso decía yo del movimiento, o sea, uno sí siente que hay unos cambios muy interesantes, que está la voz del autor, pero además no la voz del autor por ser autor, sino también la voz del autor desde su experiencia como historiador, como artista, como curador, como restaurador. Eso es muy valioso. Y creo que libros así también están llamando, Daniel, pues de hecho fue muy consciente de eso, a cambiar la mirada de esta visión científica y académica en la que estamos encerrados, amarrados, y pues que de la cual vamos a salir, ¿no? Entonces es un poco jugar a la circularidad cultural, no usar las armas del patrón para irnos contra el patrón. Es decir, ¿quieren hacer ciencia? Sí, pero nosotros vamos a decirles cómo, ¿no? Eso me parece que es muy interesante del libro, que hay que recalcarlo, que es un libro que me parece inédito en la historia del arte, o sea, realmente lo es en este momento, y pues considero que nosotros como lectores no solamente vamos a aprender, sino también aprender a leer y a escribir sobre un objeto tan difícil como es el arte. Creo que eso es fabuloso en el libro. Yo pues terminaría pensando en todo lo que estás mencionando, obviamente lo verbalizaste, pero yo diría también agregaría lo último que tiene que ver con el reto, ¿no? Con el reto, pues se vuelve un reto para el evaluador o para el que lo está mirando. Hay que ver cómo lo recibe y qué tan capaz es de ver o de percibir esas nuevas perspectivas, pero también yo creo que insistiría en el sentido de la creación. Ahí hay algo, se nos olvida que como escritores, que como historiadores del arte, que como antropólogos, que como sociólogos, que como filósofos, está ese espacio creativo, igual que el del artista, y eso se olvida completamente. Entonces cuando aparece ahí, porque realmente creo que esa ha sido una de las luchas, eso pone en jaque muchas veces a lo disciplinario, ¿no? Entonces yo pienso que eso fue parte también de lo que puso en jaque a los evaluadores en algún momento, a la misma decana en su momento, Sandra Borda, que bueno, ella ayudó también como a decir, bueno, en qué estamos haciendo aquí, y bueno, en qué estamos metidos como en esa idea de academia, pero también pienso que el espacio, definitivamente la universidad, la Tadeo tiene esa capacidad siempre de abrir esos espacios y de generarlos donde confluye mucha diversidad y donde confluye también mucha aceptación, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hay que reconocer a la universidad, es decir, esa posibilidad de hacerlo. Y creo que esa ha sido también en medio de todas las políticas, independientemente de los problemas adversos que haya de la filosofía un poco de la universidad, ¿no? Entonces, pues yo diría que sí, que eso es lo que creo que, pues, bueno, estaba difícil la pregunta. Están manchados, sí, sí. Más gracias, Daniel, por estar aquí. Me acordé y bueno, él vivió este proceso que fue realmente, bueno, fueron 4 años, hasta que se logró la publicación, y casi que no la pensamos, pero bueno, creo que ahí todos participamos y que por fin se Pero logró. tú eres el que te merece, y Daniel, unos aplausos por eso.